tardes o buenas noches, pero a Él eterno sea la honra y la gloria. De una u otra forma, pues Él nos ha estado hablando en esta carta. Digo de una u otra forma porque pues en las primeras estaba dándonos, pues echándonos porras, el apóstol Pedro, y pues ahorita en esta segunda carta, pues vemos que lo que está haciendo aquí es que ya nos está previniendo. Pero imagínense, fue en ese tiempo, estamos hablando de qué año, de cuando se fue nuestro maestro, no sé, pueden ser 60 años después o en ese tiempo, pero ¿cómo es que ya se hablaba de lo que hemos estado observando en esta carta? Aquí el apóstol comenzó hablando siempre desde un principio que hubo también falsos profetas entre el pueblo. O sea, hubo. ¿Y ustedes creen ahorita que no los haya? Pues sí, desafortunadamente eso sigue y continúa. Dice la palabra aquí en la segunda carta, capítulo 2 versículo 1. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como también habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, negando aún al soberano que los adquirió, trayendo sobre sí mismos destrucción repentina. ¿Cómo es que aquí nos marca el apóstol, nos lo recuerda, nos lo afirma y nos dice que hubo y hay? Como también habrá, dice, hubo, hay y habrá. Entonces, ¿ustedes creen que ahorita no haya ese tipo de situación por las que estamos viviendo? Pues sí, sí, aquí el apóstol está hablando a los judíos creyentes en el Mesías, y pues a lo mejor a algún gentil que ya estaba siguiendo al maestro. Y aquí habla de que hubo también falsos profetas entre el pueblo. O sea, si decimos que les estaba hablando a los judíos, pues se refería al pueblo de Israel, ¿no? O sea, el pueblo era el pueblo de Israel. Dice que habrá entre vosotros falsos maestros. Fíjense, es que aquí lo está diciendo que los habrá entre los creyentes, aquí en la comunidad. En el Tanaj siempre habla de que había profetas falsos, así como también hoy, ¿no? En ese tiempo, si alguien tratara de profetizar como aquellos antiguos profetas en el día de hoy, pues ¿ustedes creen que sería fácil demostrar la falsedad de sus profecías? Ahorita en este tiempo que estamos viendo que mucha gente se está levantando, mucha gente está hablando de lo que está sucediendo y hasta predicen. Fíjense cómo nosotros ya lo estamos viviendo durante el siglo pasado. Hubo varios supuestos profetas que anunciaron continuamente que iba a existir el fin del mundo, incluso hasta fijando fechas. Fíjense cómo hasta decían la fecha, en fin, todo aquello que se iba a cumplir. Y luego, pues al, al no producirse o al no atinarle, por así decirle, ellos pues decían que habían a lo mejor hecho un cálculo erróneo y en fin, que habían hecho malas cuentas y se atrevían a fijar otras fechas. ¿Y qué creen? Que lo peor de esto, lo más triste es que sí lograron engañar a mucha gente y los medios de comunicación, la misma gente, la sociedad, ridicularizaron tanto a estas personas. Y por supuesto que esto suele suceder y que perjudica la causa. Me refiero a los que estamos dentro de los seguidores del Mesías, a la enseñanza, al estudio de la palabra. Eso es lo que llega a perjudicar ese tipo de acciones, ese tipo de gentes. Así como había santos hombres de Dios que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, de acuerdo a lo que leímos ayer en segunda de Pedro 1:21, también había falsos profetas y falsos maestros. Aquí el apóstol lo estableció como un hecho, como una posibilidad.
Él dijo que estaban entre el pueblo, no solo fuera de la comunidad. Y si nosotros nos vamos al Tanaj o a la Torá, a la palabra, tenemos un ejemplo. Cuando los reyes de Acab y Josafat, los reinos del norte y sur, salieron a luchar contra los sirios. Eso lo podríamos ver en Primera de Reyes 22. Para no leerlo todo, pues ellos llamaron a un gran grupo de profetas falsos, profetas de Baal, que instaron a Acab y a Josafat para que fueran a la batalla. El rey Josafat se dio cuenta inmediatamente que no estaba recibiendo un mensaje del Eterno y preguntó él preguntó, ¿no habrá aquí un verdadero profeta de Dios? ¿Y qué es lo que le responde Acab? Sí, sí lo tengo, pero está en la cárcel. ¿Por qué? Porque pues nunca dice nada bueno sobre mí. Este tipo de respuesta podría ser aplicada a hoy, a mucha gente, a quien a veces no les agrada un predicador. A veces ponen en tela de juicio lo que él está diciendo. ¿Por qué? Porque no les está gustando lo que están diciendo sobre ellos o sobre nosotros mismos. A veces nosotros mismos echamos fuera a ese tipo de maestros, a buenos maestros, y en verdad, ahorita nosotros estamos siendo alimentados por buenos maestros, yo siento que sí. Aquí el rey Acab era ese tipo de individuo que no le gustaba lo que le decían. Por eso tenía al profeta del Eterno en la cárcel. ¿Y qué sucedió aquí? Que había un verdadero profeta, Miqueas, el profeta del Eterno, le decía siempre la verdad al rey Acab, y al rey Acab no le gustaba. Por eso en aquel día le presentaron a Miqueas ante el rey, y el profeta, él le dijo la verdad, le habló con lo que el Eterno le estaba hablando, y le dijo, si vas a la batalla serás muerto. ¿Y qué nos podemos imaginar qué es lo que dijo Acab? Se dirige con el otro rey y le dijo, ¿y lo ves? Nunca me predice nada bueno. ¿Y qué fue lo que pasó ahí? Fue trágico, ¿sí? Fue realmente malo que el rey Acab no escuchara al profeta, porque en verdad él fue herido de muerte en esa batalla, tal como el profeta Miqueas le había dicho. ¿Y qué sucedió aquí? Miqueas sí era un verdadero profeta del Eterno, pero en ese tiempo había centenares, había muchos profetas falsos. ¿Y cómo podemos ver que estos profetas eran falsos por partida doble? Primero, por su mensaje, y en segundo lugar, por reclamar ese oficio de la profecía. Por supuesto que el Eterno toma cartas en el asunto. Por supuesto que el Eterno no respalda todo eso. ¿Y qué es lo que sucedió? Los condenó por la mentira que enseñaban y vivían. ¿Y qué es lo peor? Residían entre el pueblo de Dios. ¿Y cuál era el propósito? Pues descarriar al pueblo de Dios. Aquí el apóstol Pedro nos está hablando, así como hubo falsos profetas en Israel, así habrá falsos maestros entre ustedes. Aquí vemos que cómo es que el apóstol Pedro nos está refiriendo a un tiempo futuro, está advirtiéndonos, nos está diciendo, él está hablando a la comunidad, al pueblo, que en un momento dado van a llegar falsos maestros. ¿Y qué sucedió ahí? Que pues él ya lo había visto, ya lo había notado, ya había visto que existían, que estaban en la presencia de varios maestros, y él sabía que iban a venir más. Y ahora, ¿qué es lo que nosotros podemos decir como creyentes? ¿Podremos esperar falsos maestros? Pues sí, como el pueblo de Israel lo encontró en el tiempo de los profetas, pues sí. Ahora aquí, el apóstol repitió la advertencia que el maestro hizo, y eso lo podríamos ver en Mateo 24, del 4 al 5, que dice, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo,
yo soy el Mesías y a muchos engañarán. Esta es una advertencia del apóstol. Y si nosotros vemos en el, el apóstol Pablo, el apóstol Juan y Judas también hacen la misma advertencia. Ahora vemos más adelante que dice que introducirán encubiertamente herejías destructoras, negando aún al soberano que los adquirió, trayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Fíjense cómo, cuál era el objetivo de estos maestros. Aquí el apóstol estaba descubriendo sus prácticas, sus motivos, todo aquello. Estaba revelando que estos falsos maestros iban a introducir encubiertamente herejías destructivas y en forma furtiva e ilegal. Así es como entran en las comunidades. Así es como ellos hablan. ¿Qué es lo que ellos hacen? Diseminan ese tipo de herejías. Aquí podríamos ver que la palabra herejía, de acuerdo al verbo griego, que significa tomar algo para uno mismo, escoger o preferir, o se refiere a determinado curso de pensamiento o acción que una persona, un individuo toma, o hasta que un grupo de gente adopta. Aquí podríamos ver que hay ejemplos. Tenemos a los fariseos que se separaban del pueblo judío, y era cuando los seguidores del maestro los decían que era una secta. Pero pues sí, eran una secta, pero eso lo podríamos ver en Hechos 24:5. También el apóstol Pablo le dice a Tito, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Eso viene en Tito 3:10. Ahora, aquí en este punto, ¿cuál es el resultado que nosotros vemos? Que el apóstol no deja lugar a dudas de que el término herejía es en un sentido negativo. Aquí nos está advirtiendo que los falsos maestros van a introducir herejías destructivas. Ahora, otro punto. Aquellos falsos maestros que han estado y que han salido, ¿serán ex miembros de alguna comunidad? Pues sí, ¿no? Muchos salen de comunidades, de iglesias. Aquí el apóstol nos está diciendo que ese tipo de maestros llegan al extremo de negar al soberano, al Señor, al Eterno, que nos compró, Yeshua. Aquí podríamos ver aún, él aún añade a este tipo de pensamiento, aún, y antes de trastornar a los seguidores del maestro, estos maestros dicen que no tienen a veces nada que ver con el Eterno. Sí, entonces, aquí en, en el capítulo 2, versículo 2 dice, muchos irán tras las lascivias de ellos, por causa de los cuales será difamado el camino de la verdad. Bueno, antes que nada sabemos quién es el camino y la verdad, ¿verdad? Eso ya lo sabemos. Y aquí estamos viendo que ese tipo de infiltración en la comunidad es dañino, porque dice al principio, muchos irán a estos falsos maestros. Y a pesar de la enseñanza y de lo que se esté aprendiendo, va a ser muchos creyentes, los que van a estar dispuestos a escuchar esos cuentos ingeniosos. Y aquí el maestro nos lo advirtió, ¿eh? Aquí el maestro nos lo advirtió, dice en Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas. Por supuesto que no se van a presentar así muy bien, ¿no? Dice el maestro que vienen a vosotros con vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Y aquí nos está
también diciendo que el apóstol de que sí va a haber muchos seguidores del maestro que van a adoptar ese tipo de enseñanzas, ese tipo de vida. Fíjense cómo a veces nosotros, como temerosos de Dios, vivimos, por así decirlo, en una casa de vidrio. ¿Por qué en una casa de vidrio? Porque nuestros vecinos, que son incrédulos, están siempre observando nuestra conducta. Mucha gente que sabe que uno es seguidor del maestro, siempre están al acecho, a ver qué haces mal, a ver qué estás haciendo mal, porque no ven lo bueno. Dice cómo en ese al estar aceptando, los hermanos ese tipo de falsas doctrinas, lo que hacen es que caen en la inmoralidad. ¿Y saben qué pasaba? Que estos hermanos atraían vergüenza, ¿sí? Esa vergüenza era sobre el camino de la verdad. Aquí vemos que el apóstol tomó esa expresión, camino de la verdad, ¿saben? Eso viene en el Salmo 119:30, que dice: "He escogido el camino de la verdad". Estaba utilizando ahí el apóstol que Taná, siempre. Y aquí vemos que el apóstol le gusta utilizar el término camino, y lo podremos ver más adelante, el camino de la verdad, lo acabamos de ver, el camino recto en el 15, el camino de la justicia en el 21. Dice cómo aquí, el camino que nos atañe a nosotros, al temeroso del Eterno, en sus primeras etapas, uy, ya se vino el agua. Podríamos verlo en Hechos 9:2, 19:9 y así. Aquí nos está hablando, no sé si se acuerden que en la primera carta el apóstol está pidiendo a los creyentes que mantengan una conducta tan ejemplar entre los no creyentes, que mantengamos ahora, en este tiempo, aunque ellos estén acusándonos de hacer algo malo, ¿saben qué? También ellos van a llegar a ver algún día las buenas obras y van a glorificar al Eterno. Aquí nosotros sabemos que como temerosos del Eterno estamos guiados por la verdad. ¿Y por qué? Porque la verdadera doctrina debe de producir siempre una verdadera vida. Y eso, como les decía al principio, ¿quién es el camino, la verdad y la vida? El Maestro. Juan 14:6. Dice en el 3, y por avaricia os explotarán con palabras manipuladas, sobre los cuales la sentencia pronunciada desde el antiguo no está ociosa y su perdición no dormita. ¿Cómo, cómo es qué es lo que impulsa a estos falsos maestros? Esa es la codicia. Y esa codicia viene del interés en el dinero que los creyentes tienen. ¿Y saben qué? Lo peor es que cuando logran su propósito, descubren que ese tipo de codicia los va a seguir moviendo a obtener más. ¿Y qué es lo que sucede? La codicia engendra codicia. ¿Por qué? Porque dice el apóstol, dice, los falsos maestros son expertos en la avaricia. Y por supuesto, el apóstol Pablo también nos advirtió contra este pecado. Y él identifica la avaricia con la idolatría. Eso viene en Colosenses 3:5. ¿Y qué es lo que sucede cuando los hermanos, cuando la gente que ha caído en el pecado de la avaricia, pues, qué sucede? Pues que se está excluyendo a sí misma del reino del Eterno. ¿Por qué? Porque se corta ese vínculo entre el Eterno y el creyente. Esto viene en Romanos 1:29. Adoran al Dios, al dinero en vez de al Eterno. ¿Qué es lo que dice también el apóstol? Dice, los falsos maestros, ¿qué es lo que van a hacer? Advierte que os explotarán con palabras manipuladas.
¿Qué es cómo van a entrar ellos? Van a entrar a la comunidad con historias, pues, inventadas, y a veces va a haber creyentes que los sí las van a creer, y van a aceptarlas como la palabra, como evangelio. El apóstol Pablo también conoció este tipo de mercaderes de la mentira. ¿Qué sucede? Que ellos no están interesados en las almas de la gente, sino en lo que ellos tienen. Dice segunda de Corintios 2:17, pues no somos como muchos, sino con sinceridad hablamos en Yeshua. Fíjense cómo, qué tremendo es que el Eterno pronunció un veredicto sobre este tipo de gente. Eso viene en Judas 4. Porque, ¿cuál es el significado? Ahí leímos que la sentencia pronunciada desde la antigüedad, a lo mejor fue, bueno, desde la antigüedad, pero pues este término puede ser a los ángeles caídos, en fin, la destrucción de la gente inicua de los días del diluvio, la condenación de Sodoma y Gomorra. O sea que ese tipo de frase apunta a sucesos similares de anterioridad, del pasado. Y aquí, pues sí, si nosotros lo seguimos leyendo, el apóstol nos ofrece tres tipos de ilustraciones del pasado. ¿Para qué? Para demostrar que el Eterno juzga a los que se le oponen. Y un punto muy importante es que Él protege a quienes le aman. Aquí como primer ejemplo podríamos ver con los ángeles caídos, de acuerdo al versículo 4, el segundo al diluvio en el versículo 5 y el tercero a la perdición de Sodoma y Gomorra que viene en el 6. Dice el 4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al tártaro, el tártaro es el infierno de acuerdo a la tradición griega, los entregó a cadenas de oscuridad, reservados hasta el juicio. Dice cómo, aquí dice que el Eterno envió a los ángeles al tártaro. Aquí Pedro está hablando, término lo tomó de la mitología griega que se designaba como un lugar llamado Tártaro, el infierno, que era como una morada de los inicuos. Aquí el apóstol, por supuesto, que utilizó este término no para enseñar o para aprobar la mitología griega, sino para hablar en el lenguaje de los que estaban ahí. Ellos entendían que este término describía aquella parte del infierno donde estaban confinados los peores transgresores. Aquí, fíjense cómo vemos, los ángeles malos permanecen a la espera del juicio de Dios. Por supuesto que esto no quiere decir que en el día del juicio ellos serán librados. No, lo que sucede es que ahora pues se está esperando para que cuando el Eterno pronuncie su veredicto en ese día terrible, ellos, pues como dice Apocalipsis 20:10, sean atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Aquí podríamos ver un punto muy importante. Miren, ese punto que podríamos estar viendo es que en un tiempo los seres angelicales tuvieron un periodo de elección, de probar cuándo su destino o su futuro sería determinado. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo iba a durar esa libertad condicional? ¿Y cuál era ese tipo de prueba de su fidelidad? Dice Judas, dice, no guardaron su propia dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Aquí parece que ellos fueron descontentos con su suerte y aspiraron a lo mejor a honores más altos o quizás a otro tipo de dirección o dominación. Aquellos que constantemente insisten en la libertad, pues tal parece que son como estos ángeles, son tan libres que son rodeados, pero por ese tipo de prisiones de oscuridad. ¿Y saben qué? La verdadera libertad viene de la obediencia. Fíjese cómo aquí podríamos ver que los ángeles tienen un oficio y servicio alto del Eterno.
y aún así era imposible para ellos caer, pero cayeron. Y aquí nosotros debemos estar atentos y podemos entender que de alguna manera nosotros también podemos pecar mucho peor que estos ángeles. Sí, aquí vemos más adelante en el 5, dice, y no perdonó al mundo antiguo, pero guardó a Noé, el octavo pregonero de justicia, trayendo un diluvio sobre un mundo de impíos. Ahora, ¿quién era esta gente quién era esta gente del mundo antiguo? En Génesis vemos y leemos que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Eso viene en Génesis 6:5. Y que la tierra estaba corrompida y llena de violencia, viene en el 11 y 12, más adelante en el 6. Aquí podríamos ver que hay como que una comparación, ¿no? Dice aquí que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros, yo no sé si ustedes o algo, o por casualidad, o sea, pero es constantemente que vemos, ya sean las noticias, los reporteros cuando salen, de qué es lo que describen diariamente? Tristes relatos de crímenes, de corrupción, de violaciones, en fin, de muchas cosas corrompidas que hay en nuestra sociedad. Ahora, aquí esto nos recuerda que también nosotros estamos viviendo en un mundo cada vez más violento. Y llegan, no sé si hayan escuchado a gente que luego llegan a decir: "Esto ya se va a acabar el mundo", o la destrucción de la raza humana. Sí, aquí podríamos ver, fíjense, el maestro así lo dijo, él compara los días que preceden a su regreso como los tiempos en que Noé construía el arca. Mateo 24 del 37 al 39. Cómo la palabra aquí nos recuerda que el diluvio fue el juicio del Eterno sobre un mundo inicuo en el tiempo de Noé. Todos lo sabemos. ¿Qué fue lo que hizo el Eterno en ese tiempo? Pues él destruyó la raza humana y a los animales, y a excepción de las 8 personas y a los pares de animales que protegió en el arca. ¿Sí? Lo importante aquí es que el Eterno pronunció juicio sobre el mundo impío y lo destruyó con las aguas del diluvio. Y lo vemos desde Génesis 6:5 hasta el 8:19. Aquí vemos que el apóstol llama a Noé predicador de la justicia. Y aquí también podríamos verlo en Hebreos, que él también hace una observación. Él dice en Hebreos 11:7, él dice que cuando Noé construyó un arca para salvar a su familia, condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Fíjense cómo la construcción de un arca sobre tierra seca dio pie a numerosas oportunidades para la predicación de la palabra a los habitantes de ese mundo, de ese momento. Nosotros podríamos ver que durante 120 años Noé construyó el arca. ¿Y qué es lo que él hacía? Exhortaba a la gente a arrepentirse. Él constantemente hablaba. ¿Y qué fue lo que sucedió ahí? Que nadie aceptó su enseñanza. ¿Y cuál fue el resultado? Pues todos perecieron. Fíjense cómo aquí, aparte de ver este énfasis en la destrucción del mundo, el apóstol subraya también la protección de Noé y de su familia. Aquí como el Eterno salvó a Noé y a su familia de en medio de un mundo violento. Noé era el octavo. Sí. Aquí hay algo que también es que el Eterno protegió a Noé y a otros 7. Y saben quiénes son, la esposa, los hijos con sus respectivas esposas. ¿Por qué? Aquí el Eterno salvó sus vidas porque eran justos ante sus ojos.
Nosotros vemos el resultado de lo que él salvó, lo que el Eterno salvó en ese tiempo. Estas 8 personas, pues continuaron con la raza, ¿sí? Con la raza humana. Ahora, aquí, si el Eterno no perdonó al mundo antiguo en los días de Noé, ¿qué podemos esperarnos nosotros? ¿Y cuánto menos podrá también esperarse que perdone a los falsos maestros del tiempo del apóstol? Ahora aquí, si el Eterno protegió al creyente Noé y a su casa, del mismo modo él perdonará a los creyentes que permanecen fieles a la palabra. ¿Sí? Pero realmente que seamos creyentes, seguidores, hacedores. En el 6 vemos, y condenó a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas, poniéndolas como ejemplo para los que iban a vivir impiamente. Aquí vemos que el apóstol mencionó solamente las ciudades de Sodoma y Gomorra como esos lugares que destruyó, pero también había otras ciudades, eran Adma, Seboim y Bela. Sí, pero aquí lo podíamos ver en Génesis 14:2. Pero aquí vemos una cosa muy importante. Cuando Lot escogió vivir cerca de Sodoma, o sea que fue toda la llanura del Jordán, que todo, ella era de riego como el huerto de Hashem, como la tierra de Egipto, eso viene en Génesis 13:10. Aún en aquellos días Sodoma y Gomorra ya eran ciudades importantes, conocidas pero por su maldad y especialmente por la homosexualidad que había en sus habitantes. Eso viene en Génesis 19:4-5. El pecado de este pueblo era tan grave que el Eterno determinó destruir toda la llanura del Jordán. Aquí, cuando el apóstol les está hablando de Sodoma y Gomorra, que por supuesto que los judíos conocían completamente la historia. ¿Y cómo la conocían? Por medio de sus profetas. ¿Sí? El Eterno les recordaba el pecado, la condenación y la destrucción de esos moradores de esas ciudades. Un ejemplo, Moisés se refirió a la ira encendida del Señor que causó la devastación total de Sodoma, Gomorra, Adma y Seboim. Eso viene en Deuteronomio 29:23. Y él está usando esta calamidad, pues como ejemplo de lo que el Eterno hará a los israelitas si ellos desobedecen al Eterno. También los profetas, Jeremías, Ezequiel, Oseas y Amós, también citan la destrucción de Sodoma y Gomorra como ejemplo de la ira del Eterno por el pecado. ¿Y qué es lo que hace nuestro maestro? Pues también él compara ese destino de esas dos ciudades con la perdición y porque la que espera al incrédulo. Esto viene en Mateo 10:15. Y también aquí nos habla de que cómo las coloca como ejemplo a los que habían de vivir impiamente. Estos son 3 ejemplos de juicio. Y aquí hay algo que el apóstol demuestra que el principio importante es que él quiere destacar. Aquí vemos, Dios juzgó a los ángeles que pecaron, así que nadie es de demasiada estima para no ser juzgado. Dios juzgó al mundo antiguo antes del diluvio, así que el Eterno no juzga basado en eventos próximos. Sí. Dios juzgó a Sodoma y Gomorra, así que aún los prósperos pueden ser juzgados. ¿Ustedes creen que no piensen aquellos que andan cometiendo pecado o los impíos que pueden escaparse del juicio del Eterno? La venida de su juicio es cierta. El maestro lo dijo en Lucas 10, del 10 al 12. Para aquellos que rechazan la verdad, aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma. Fíjense cómo, si de acuerdo a lo que hemos leído, la destrucción de Sodoma y Gomorra fue algo tremendísimo. Y aquí dice que aquel día será más tolerable el castigo. En el 7, pero libró al justo Lot cuando estaba atormentado
por la conducta pervertida de los perversos. Y fíjense cómo habla de que Lot estaba atormentado de todo lo que veía, de todo el lugar. Él lo había escogido a dónde irse a vivir. Él había estado de acuerdo en irse para allá. ¿Sí? Aquí vemos que como que Lot es la contrapartida de Noé. Sin embargo, aquí vemos una diferencia entre Noé y Lot. Es que el Eterno protegió a uno, pero al otro lo rescató. Y no crean que es por algo, acá haya una diferencia. Aquí más bien el apóstol está describiendo las circunstancias de la vida de Lot en Sodoma. Aquí podíamos ver que hasta Lot dudó en dejar la ciudad. ¿Por qué? Porque hasta los mismos ángeles que fueron a rescatarlo tuvieron que tomar su mano y la mano de su mujer e hijas para llevarlos a un lugar seguro. Eso lo vemos en el Génesis 19:16. Ellos agarraron sus manos y los jalaron. Aquí vemos que por medio de sus ángeles el Eterno literalmente rescató a Lot y a sus hijas. Todos sabemos que su mujer pues desobedeció la advertencia del ángel y miró hacia atrás, pero rescató a Lot. Aquí también podríamos ver cómo el apóstol, cómo habla de Noé a Lot y Lot, los describe como justos, ¿sí? Los describe como dos hombres justos, aunque cuando fueron por Lot, y que si se acuerdan en Génesis 19:5, que dice cuando llegaron los ángeles y que estaban en su casa y que llegaron los sodomitas y que sácalos, que les dicen, sácalos para que los conozcamos. Lot ofreció a sus dos hijas. Aquí, bueno, no es que podamos excusar el modo de pensar de Lot, pero ahora, fíjense, otro punto. Aquí hay algo, mire, el hecho de que Lot estuviera ahí, en medio de todo eso que estaba viviendo, de todo lo que veía, todo lo que hacían, todo lo que Sodoma y Gomorra, pues, vivió. Había un hombre que consideraba a Lot hombre justo, y ese era el patriarca Abraham. ¿Sí? ¿Qué fue lo que él hizo cuando se enteró de que el Eterno iba a destruir a Sodoma y Gomorra? Pues él le rogó al Eterno que no la destruyese. ¿Qué fue lo que le dijo? Si tan solo había 10 personas justas ahí, que viene en Génesis 18:32. ¿Qué fue lo que pasó? Aquí era un patriarca el que estaba orando por alguien que estaba en medio de una situación tremenda y que no era para nada fácil, iba a ser destruido. Aquí vemos que el maestro mencionó a Lot en su discurso acerca del fin de los tiempos. Dice Lucas 17:28, así mismo como ocurrió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. ¿Qué nos está diciendo el maestro? Vimos que el apóstol describía a Lot como un hombre cuya alma justa estaba abrumada por las prácticas que veía que hacían los sodomitas. Como creyente Lot, ¿ustedes creen que no se oponía a los pecados de la gente entre la que vivía día tras día? Pues, ¿por qué se veía atormentado en su alma? ¿Por qué, su alma justa, veía todo ese tipo de maldades? Veía y oía, estaba en medio. Aquí vimos que Lot y su familia no se dejaron devorar por esa, no sé, marea de inmoralidad, ¿sí? ¿Cómo Noé y su casa en esas épocas previas, también Lot y su familia resistieron a pie firme ese tipo de embates del pecado?
¿Y qué pasó? Que el alma de Lot, pues de todo lo que había visto, pues no adquirió experiencia, no vio todo lo que ellos hacían, lo que veía diariamente. Dice el 8, porque este justo que vivía entre ellos día tras día, atormentaba su alma justa por los hechos inicuos de lo que veía y escuchaba. Aquí podríamos ver que como este tipo de palabra que donde como dice, como vivía, no nos podemos imaginar qué es lo que hacía allí, cómo era que estaba haciendo su vida. Lot vivía en medio de ellos y vemos que Lot era atormentado y podemos ver que en ese día tras día nos está demostrando que Lot persistió en su oposición a ese tipo de actos, esos actos pecaminosos de sus vecinos. Por eso es que Pedro, el apóstol, le escribe que el alma justa de Lot estaba atormentada por ese tipo de maldades. ¿Por qué? Porque lo que Lot veía venía de un pueblo que vivía sin la ley del Eterno, o si conocían la ley del Eterno, pero pues vivían en total desobediencia a ella, a la ley, a la palabra, por si la conocían, por si la llegaban a conocer, pero tal parece que no, eran completamente ignorantes de la Torá. Lo que era un hecho es que ellos seguían atormentando diariamente el alma justa de Lot. ¿Y saben qué pasó? Pues el Eterno en su misericordia lo rescató. Nomás imaginémonos, ¿no? Cuando estamos en medio de un pueblo en que estamos oyendo o que estamos viendo groserías, obscenidades. Ahora, con todo eso de que ya no puedo uno ni decirles nada a las gentes del mismo sexo que están ahí abrazándose, ya no, ya lo toman a uno de otra forma, que es uno paranoico. ¿Qué es lo que él veía? Eso era lo que él veía en ese tiempo. Era lo que predominaba en esas ciudades. Aquí es lo que nosotros nos estamos acercando a ver ese tipo de acciones, de cosas. Si no es que ya, miren, yo en mi trabajo hay muchos jóvenes, ya constantemente se ve, ya no hay más, ya no puede uno decirles nada porque si no es uno homofóbico, cómo nos tratan. Por eso es que el Eterno cuando le dijo a Lot que tenía que salir de ahí, ¿por qué? Porque él no podía destruirla si este justo permanecía en ella. Aquí, como les vuelvo a decir, mientras todo esto sucedía, había un hombre que no estaba criticando a Lot, sino que él estaba orando. Él estaba intercediendo por él. Y esta es una gran lección. Todos sabemos que el patriarca Abraham estaba orando por él, intercediendo por él. Una gran lección para muchos de nosotros, porque a veces pasamos tiempo criticando a otros por su forma de ser o por las relaciones que tienen con otras personas, por lo que a veces luego ellos dicen o por la forma en que viven, en vez de dedicar algún tiempo a interceder por ellos ante el Eterno. ¿Y cómo? Pues en oración. Aquí debemos de acordarnos que el patriarca oró por Sodoma y Gomorra. Decía si al menos 10, pero fue destruido. Aquí en el 9 sabemos que dice, ¿sabe el Señor rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo hasta el día del juicio? Fíjense cómo de cierta forma, pues, aquí está hablándoles el apóstol como un pastor,
como alguien que busca animar a los miembros de su grey. Él se dirige primeramente a los seguidores del maestro, se dirige con un mensaje de aliento, y él está ahí revelándoles el futuro de los incrédulos. Sus palabras están sirviendo también de advertencia a aquella gente que se está apartando de la verdad, de la palabra del Eterno. Aquí el apóstol quiere que escuchemos, que veamos y sepamos que el Eterno tiene el control de toda situación y que ellos pueden estar seguros de ello. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo? Fiel es Dios y no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, en 1 Corintios 10:13. Aquí estos hermanos experimentaron la influencia de esos falsos maestros que se infiltraron en la comunidad. También el apóstol vio la evidencia de esas doctrinas erróneas, de esa conducta vergonzosa de esos maestros. Ahora aquí hemos estado observando, leímos cómo el Eterno, el Señor ha demostrado cómo Él rescata a los justos de circunstancias difíciles. Podemos verlo en Noé, en Lot. Si el Eterno es capaz de proteger a la familia de Noé de una humanidad perversa y de rescatar a Lot y sus hijas, pues de una sociedad impía, Él también va a librar a los creyentes, a los temerosos de Dios, de la gente inmoral y corrupta de hoy en día. Aquí vemos que ese tipo de palabras que está utilizando el apóstol viene a la memoria la última petición de Mateo 6:13, que dice, del Padre nuestro, y no nos metas en tentación, prueba, sino líbranos, rescátanos del maligno. Mateo 6:13. El Eterno probó a Noé cuando le dijo que construyera el arca. El Eterno permitió que Lot entrase en ese tipo de tentación, porque cuando él escogió vivir cerca de Sodoma, así como el Eterno libró a estos dos hombres de un mundo malvado de ese tiempo, así hoy en día a la gente que está consagrada en el Eterno y que en todo momento está pasando por ese tipo de pruebas y tentaciones, nos va a librar. Eso viene también en 2 Timoteo 4:18. Dice, y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio. Esto viene en la segunda parte del 9. Que aquí el apóstol está revelando lo que va a suceder con la gente que se entrega al pecado. Y aquí vemos que ellos constantemente y deliberadamente violan la ley del Eterno. Él los va a poner bajo castigo hasta el día del juicio. Fíjense cómo el maestro también habló de dicho día cuando se refiere al juicio de Sodoma y Gomorra en Mateo 10:15. Fíjense cómo, así como los presos quedan bajo custodia hasta el día en que comparecen ante la corte, del mismo modo, el Eterno guarda a los impíos hasta el día del juicio. Y aquí podíamos ver también una parábola, el del rico y Lázaro. Aquí está el maestro enseñando que el impío sufrirá mientras espera el día del juicio. Eso viene en Lucas 16:19 al 31. Aquí vemos más adelante en 10:11, dice, mayormente a los que van detrás de la carne, en concupiscencia de contaminación y desprecian la autoridad, atrevidos, arrogantes, que no tiemblan al hablar mal de las potestades superiores, mientras los ángeles que son mayores en fuerza y en poder no llevan ante el Señor un juicio difamatorio contra ellos. Fíjense cómo en esta parte vemos que Pedro, el apóstol, ha dicho algo acerca de los falsos maestros y de su ruina final. Aquí está mencionando dos características, es que son corruptos en lo sexual y anárquicos en lo espiritual.
¿sí? Porque la frase que dice, esto les espera, sobre todo. Aquí está poniendo en la situación presente del, de esos hermanos bajo la lupa. Aquí nos está diciendo que los falsos maestros se entregaban a prácticas vergonzosas. Sí, lo vimos en el 2. Y en el 1 leímos que introducían herejías destructivas. ¿Cómo aquí vemos que fue una afirmación, pues, muy fuerte del apóstol? Porque hablaba también de a la mancha y a la contaminación. Parece describir un nivel más bajo que el de los animales, porque hay aquellos que disfrutan con aquello que es vulgar, les hace gracia, como si lo saborearan. Fíjense cómo dice: "Y mayormente aquellos que siguiendo la carne". Fíjense, estos pecadores son o impíos son especialmente reservados para el juicio. Ellos viven según la carne y no según el espíritu, y son marcados por inmundicia. ¿Cómo cómo es que ese tipo de doctrinas que se adoptaron por esos maestros llevaron a un total rechazo de la autoridad divina? Por eso es que el apóstol se limitó a decir que desprecian la autoridad. Eso da a entender que estos maestros estaban despreciando la autoridad del maestro. Fíjense cómo el apóstol también llama a estos maestros atrevidos y arrogantes. Son atrevidos en el aspecto de que son insolentes, por lo que ellos encuadran bajo ese dicho conocido, dice que los necios quieren bailar donde los ángeles temen pisar. ¿Sí? Aquí vemos que los maestros falsos están crecidos por el orgullo y hacían algo que ni siquiera los ángeles se atrevían a hacer, ¿sí? Porque pues hay un punto muy importante, que los maestros están, o profetas y maestros están destinados a hacer algo en lo que van a estar en el lloro y el crujir de dientes. Dice el 12:13, pero estos como animales irracionales, por naturaleza, nacidos para presa y destrucción, blasfemando de lo que ignoran, también serán destruidos con la destrucción de aquellos. Dice el 13, sufriendo el mal como pago de la injusticia, teniendo por placer el libertinaje a pleno día. Son inmundicias y manchas que se recrean en sus errores mientras comen alegremente con vosotros. Aquí el apóstol no da vueltas con el aspecto de describir a los herejes, ¿sí? Este tipo de personas afirman tener conocimientos, pero realmente lo que ellos hacen es que viven y actúan en una ignorancia abismal, y que eso es lo que está sucediendo, que los va a llevar a su propia destrucción. Han rechazado la sabiduría que el Eterno concede a todos los que se la piden, de acuerdo a Santiago 1:5. Aquí fíjense cómo se mencionó una comparación con los animales irracionales. Los pecadores, los apóstatas fueron comparados con ellos. Aquí dejaron en claro que el ser humano es capaz de descender al nivel de los animales, comportándose como ellos, incluso en vivir en un nivel inferior al de los animales. ¿Cómo es que aquí el apóstol los describe diciendo estos hombres hablando mal de cosas que no entienden? Fíjense cómo este tipo de lo que está haciendo este tipo de maestros falsos también puede ser aplicado a muchos otros, por ejemplo, a personas que poseen una gran inteligencia, pero a veces demuestran ser incapaces para entender el mensaje de la palabra de Dios. Y aquí lo que estos hombres malvados
querían hacer o estaban haciendo, molestando a la gente del apóstol Pedro, es que estaban haciendo era decir que ellos amaban y servían a Yeshua, mientras que las cosas que enseñaban, pues lo negaban por completo. Dice que Pedro usó ese tipo de ilustración, dice que nacido para que se les case y se les destruya. Y vio esa ilustración para dar a entender que pues el hombre no nació para ser capturado y matado, sino para vivir en libertad, con conocimiento espiritual, con una confianza totalmente puesta en el eterno. Pero esta gente, estos hombres que se han apartado del eterno son como bestias del campo, viven según sus instintos y a causa de su ignorancia espiritual, pues pronto perecerán. Eso dice Salmo 49:12. Pero el hombre no permanecerá en honra, es semejante a las bestias que perecen. Dice, leímos también que son manchas y suciedad que se gozan en sus placeres, mientras los acompañan a ustedes en sus comidas. Dice como aquí podríamos ver en segunda de Pedro 3:14 que nos dice, él los insta: esfuércense por ser hallados sin manchas ni reproche y en paz con el Señor. ¿Cómo es que también están junto a nosotros ese tipo de maestros? Entran a las casas y comen con el anfitrión. En el 14 podíamos ver, dice, teniendo los ojos llenos de adulterio e insaciables de pecado, seduciendo a las almas inconstantes, teniendo el corazón habituado a la codicia, hijos de maldición. Y fíjese cómo, teniendo los ojos llenos de adulterio, son insaciables en el pecar. Como aquí podíamos ver que adulterio es adultera. En esta palabra vemos que se refiere a ojos que están llenos de deseo de encontrar una adúltera. O sea que siempre están buscando una mujer con la cual cometer adulterio. Y aquí podríamos ver algo que nos dejó el maestro en Mateo 5:28. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya ha adulterado con ella en su corazón. Fíjese cómo aquí vemos que cómo el apóstol utilizó un lenguaje muy duro y severo para hablar de esos maestros falsos. Aquí ellos eran culpables de todos estos excesos inmorales. Y por supuesto que algún día el Eterno los va a juzgar. Aquí literalmente el apóstol escribió que sus ojos están llenos de una mujer adúltera. Pues por supuesto que luego son los que desean a las chicas que ven, miran a cada mujer como una adúltera potencial. Fíjense cómo aquí, si ustedes se dan cuenta, el apóstol evita echar una maldición sobre los falsos maestros. La escritura nos enseña que nosotros no debemos de maldecir a nuestro prójimo, sino más bien bendecirlo. Eso lo podemos ver en Mateo 5:44, Lucas 6:28 y en fin. Aquí en el 15 dice, abandonando el camino recto, se extraviaron, siguiendo el camino de Balaam, el de Bosor, quien amó el pago de la injusticia. Aquí vemos cómo Pedro, cómo el apóstol sigue describiendo a los apóstatas de su tiempo. Y se observa que han olvidado el camino de la obediencia. Dice, han abandonado el camino recto. ¿Sí? Como la frase el camino recto es una expresión que nos está apuntando al camino en que los hijos del Eterno deben andar según su palabra. Aquí Pedro está diciendo que los herejes seguían alguna vez el camino recto, pero que más tarde lo dejaron. Y aquí nos dice el apóstol que ellos vagan en la oscuridad. Y fíjese cómo este tipo de gente es la que el apóstol Juan dice en Juan 2:19, si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros.
¿sí? Entonces, este tipo de gente son las que lleva a la muerte y a la destrucción. Aquí, como vemos cómo los pecadores, los herejes, los impíos del tiempo del apóstol están tratando de inducir a los creyentes hacia el desorden, a la inmoralidad, a la codicia. Y por supuesto, están enseñando a cualquier miembro de la comunidad a sus herejías destructivas y que están apuntando a desviar a los creyentes del camino de la verdad. Aquí el apóstol decía que Balaam le encantó el pago de la maldad. Aquí vemos cómo Balaam fue, aunque movido por la codicia, tenía bien claro que él sabía que los israelitas eran el pueblo escogido de Dios, a quien el Eterno los protegía. ¿Sí? Entonces, aquí vemos cómo él lo que buscaba, él lo que quería, él al unir sus fuerzas con el enemigo del Eterno, pues él recibió un pago a la maldad. Él lo que quería era recompensas materiales. Él se movía por eso, no por el amor al Eterno o a su pueblo. Aunque un poco tiempo después el ejército de Israel mató a Balaam en la batalla contra los madianitas. Eso lo vemos en Números 31:8. Aquí como Pedro revela los motivos de esos falsos maestros, los describe como seguidores de Balaam. Y aquí explica que ellos también tendrán su recompensa. Por avaricia os explotarán con palabras manipuladas, sobre los cuales la sentencia pronunciada desde antiguo no está ociosa y su perdición no dormita. Eso viene del 3. Su recompensa será la misma que la de Balaam, siguiendo el camino de Balaam. Serán como Balaam, quien fue culpable del pecado más grande, guiar a otros al pecado. Y por supuesto, para su propia ganancia. ¿Y quién fue quien reprendió? ¿Cómo fue reprendido Balaam? Pues por una bestia de carga, porque él no oía al Eterno. Dice el 16, y recibió reprensión de su propia maldad por un mudo animal de carga, que hablando con voz humana refrenó la locura del profeta. Fíjense cómo mejor el burro de Balaam, al ver al ángel del Señor con su espada desenvainada, pues él fue el que trató de eludir el desastre. Eso lo vemos en Números 22, capítulo 22, versículo 21. Aún después de que el Eterno le diera el privilegio de al asno de hablar, Balaam no alcanzaba a reconocer el peligro que le enfrentaba. Y por supuesto, en su misericordia, el Eterno abrió los ojos de Balaam para que él mismo pudiese ver al ángel. Y lo vio con la espada ya en la mano, listo para matarlo. Aquí, ¿por qué el apóstol relató de que el asno que habló? Aquí podíamos ver unas razones. Comparar la insensibilidad de Balaam con la de los falsos maestros. Porque así como Balaam avanzaba, pues perdido o ciego en el camino de la destrucción, así del mismo modo están perdidos los herejes. Como Pedro llama a Balaam profeta, no para indicar que era un verdadero profeta, sino a pesar de que siendo como era el Eterno lo usó a pesar de su locura. Que sin embargo, si él hubiese sido un verdadero siervo del Eterno, su conducta nunca se hubiese caracterizado por la locura. Y su obstinación, ¿qué fue lo que le ocasionó? Pues su caída y su muerte. Dice el 17, estos son fuentes sin agua, nubes impulsadas por la tormenta, para los cuales está reservada la negrura de las tinieblas. Dice cómo son como nubes sin agua, llevadas por el viento, son árboles que no dan fruto a su tiempo, son como olas violentas del mar, son estrellas errantes, en fin, dice que son fuentes sin agua, es una descripción que trae la imagen de un desierto en donde un viajero está buscando un manantial. Pero al momento de encontrar el manantial,
descubre pues muy apesadumbrado, triste, que está seco. Es lo que sucede igual con los falsos maestros. No tiene nada que ofrecerle a los miembros. Son como fuentes secas. O dice nubes impulsadas por la tormenta. ¿Qué desilusión sufre la gente que vive en los lugares donde hay sequía? Cuando ven una nube, creen que ya va a caer una tormenta, pero es solo para ver cómo esa nube se la lleva el viento. No cae nada. Nubes que no tienen agua. Así igual los herejes o los falsos maestros, los profetas falsos, causan conmoción en la comunidad, pero no ofrecen nada. No ofrecen nada que sea agradable o digno de atención. En cierta forma traen abatimiento. Dice, reservada la negrura de las tinieblas. El apóstol Juan describe que Dios es luz, primera de Juan 1:5. Mientras los hijos del Eterno comparten su luz, los hijos del diablo andan en la oscuridad que han escogido, y a ellos les espera el juicio del Eterno, como lo que describe Pedro, como la negrura de las tinieblas. Dice el 18, porque voceando palabras arrogantes y necias, seducen con las pasiones sensuales de la carne, a los que hasta hace poco iban escapando de los que viven en error. Mira cómo nos está explicando aquí que aquellas gentes que hablan con arrogancia y necedad, pues son esos maestros que usaban un lenguaje florido con su oratoria, su voz bien modulada, o sea, y seducían con pasiones o deseos carnales, o sea, que hablaban bonito. Esa gente que llama la atención, que los escucha uno y se queda uno escuchándolos. Aquí lo que debemos de ver es que no debemos de llegar al extremo de depender de ese tipo de gentes. Aquí el apóstol estaba señalando, acusando a esos falsos maestros, de mucho más de lo que acabamos de poner como ejemplo. Aquí se estaba refiriendo a instintos naturales desenfrenados. ¿Cómo, cómo es que el mensaje de esos falsos maestros impíos está vacío? Porque hablaban palabras arrogantes y necias. Sí. En el 19 dice, les prometen libertad y ellos mismos son esclavos de la de corrupción, porque de quien uno es vencido, de este queda hecho esclavo. Fíjese cómo los que prometen libertad, quienes al mismo tiempo son esclavos de la corrupción. Aquellos maestros tienen hábitos que los esclavizan y sin embargo ellos prometen libertad, les prometían libertad. El que es vencido por algún esclavo del que lo venció. Fíjense cómo dice, les prometen libertad y ellos mismos son esclavos, ellos prometen libertad. Y ese tipo de libertad nunca puede ser encontrada en carne, solamente puede ser encontrada en el Espíritu del Eterno. Sino la libertad es solo la que da el maestro. Cuando buscamos ese tipo de libertad de manera equivocada, pues nos volvemos esclavos de corrupción. Promesas doradas. Qué ironía escuchar a esos falsos maestros hablar de una libertad que ellos mismos no poseen. ¿Y cómo los llama el apóstol? Esclavos de la depravación. Como aquí en el 22:20, porque si tratando de escapar de las contaminaciones del mundo por medio del conocimiento del Señor y Salvador Yeshua el Mesías, y enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a serles peor que el primero. Si se han escapado de la corrupción del mundo, pues es una afirmación directa, aunque aparezca en una oración condicional, ¿sí? Sí, por medio del conocimiento del Señor y Salvador Yeshua. Aquí hay a ver, ¿cómo es?
por medio del conocimiento, ¿conocieron alguna vez esos falsos maestros a Yeshua como Señor y Salvador? Pues yo digo que sí. Cuando el maestro envió a sus discípulos de dos en dos, él envió a Judas, al igual que a otros discípulos. Dice Marcos 6:12 al 13, salieron y predicaron que la gente tenía que arrepentirse, echaban demonios y ungían a muchos enfermos con aceite y los curaban. Es obvio que Judas conocía a Yeshua y en el nombre de Yeshua predicó e hizo milagros. Sin embargo, todos sabemos lo que hizo Judas. Y vuelven a enredarse en ellas y son vencidos. ¿Cómo, cómo es que se indica que estos maestros fueron entretejidos una vez más en la trama de la corrupción del mundo? Aunque ellos ya dejaron al mundo momentáneamente, pero regresaron y se contaminaron nuevamente y les fue peor. Los resultados que ya no son libres, son esclavos del pecado. Dentro de la comunidad del maestro, pues sí hay verdaderos creyentes, pero también hay falsos creyentes. ¿Cómo es que también viven juntos casi de la misma manera en que el trigo y la cizaña conviven en el mismo campo? Dice cuando los falsos creyentes se apartan por decisión propia, demuestran que nunca pertenecieron al cuerpo del Mesías. Aquí en el 21 nos dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia, que después de conocerlo volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Aquí lo que el apóstol estaba manifestando acerca de estos falsos maestros es lo opuesto de lo que se esperaba de ellos. Ahora, si su fe hubiese sido genuina y su conocimiento verdadero, pues ellos se hubieran desarrollado espiritualmente. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto de poder enseñar a otros el camino de salvación. ¿Por qué? Porque si hubieran sido maestros, seguidores del maestro de Yeshua, hubieran enseñado a otros el evangelio del Mesías. Sin embargo, se negaron a seguir el camino de la justicia. ¿Y qué fue lo que sucedió? Pues negaron al maestro como Señor soberano. Más les hubiera valido no haber conocido el camino de la justicia. Pero aquí, fíjense que es lo cierto, es que ellos, aunque habían sido instruidos en la fe, se apartaron del Eterno y de su palabra. ¿Por qué? Porque se volvieron contra Él, contra el Eterno. Y ellos son los que van a encarar el juicio eterno. ¿Cómo es que la Escritura, la palabra amonesta clara y repetidamente en contra del peligro de la apostasía? Lucas 12:47 al 48 dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes, porque a todo aquel quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Dice Hebreos 10:26, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Uy. Aquí dice en el 22, pero les ha acontecido lo de aquel refrán tan verdadero, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada volvió a revolcarse en el cieno. Aquí, como vemos, el apóstol concluye ese tipo de análisis de los falsos maestros con estas dos proverbios. El primero, pues lo vemos en Proverbios 26:11, que se lee, que dice así, como perro que vuelve a su vómito, así es el necio, repite su necedad. Aquí vemos que los judíos realmente ellos trataban a los perros con desprecio y no como al mejor amigo del hombre. Y pues ellos trataban a los perros como animales inmundos. ¿Por qué? Porque el perro vivía de los desechos de todo tipo y era por ello pues un potencial portador de muchas enfermedades. Y como animal de carroña, pues el perro volvería a su propio vómito. Cumplo lo que dice el proverbio.
Aquí está usando el apóstol ese proverbio para comparar la costumbre natural, pues, del perro con la práctica de los falsos maestros, que regresaban a su vida de pecado. Qué fuerte, porque, pues, imagínense, ya después de estar en la luz, después de estar en la blancura, en lo limpio, regresar a la suciedad. El segundo proverbio parece que fue dicho en esos tiempos, sí, porque, pues, el cerdo busca alivio de los insectos molestos y del calor del sol. ¿Y qué es lo que hace? Se revuelca en el lodo. Y aunque la laven, pues ella o el puerco vuelve por naturaleza al lodo del que ha salido. Y él se revuelca y gruñe, satisfecho. Fíjese cómo en Mateo 7:6 el maestro menciona a los perros y a los cerdos en una misma, pues, oración, al decir: "No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen con sus patas y se vuelvan y os despedacen". Como aquí él está enseñando a sus discípulos a distinguir entre la gente dispuesta a recibir el mensaje del evangelio y aquellas personas que pisotean lo sagrado. Y pues ese tipo de gente se asemeja a los perros y a los cerdos. Aquí vemos cómo al perro cuando vomita se libra de sus impurezas internas. El puerco cuando es lavado queda limpio del barro externo que la adhiere. No obstante, pues esos dos animales regresan a la misma inmundicia. Y pues aquellos que pues negaron o que cayeron en pecado o apóstatas, pues realmente tenían un conocimiento intelectual del maestro. Hasta cierto punto conocían la verdad, pero ¿saben qué? No amaban la verdad, rechazaban la fe, rechazaban la fe que una vez habían profesado tener y que por supuesto ellos se habían convertido en esclavos de algún tipo de corrupción. Aquí vemos que todo este capítulo el apóstol trató en definitiva sobre la apostasía que estaba llegando a la comunidad, a los creyentes, a los temerosos de Dios, por medio de, pues, de los falsos maestros que se estaban introduciendo pues muy sigilosamente. ¿Para qué? Para propagar las enseñanzas y doctrinas erróneas y enseñando aquello que era contrario a la palabra del Eterno. Aquí el apóstol dijo que pervertían, distorsionaban la verdad del Eterno. ¿Y por qué lo hacían? Pues para obtener ventajas para su propio beneficio. ¿Y qué era lo que sucedía? Que aquellos maestros se enaltecían a sí mismos en vez de exaltar al maestro. Y pues hasta ahí quedamos. Listo. Gracias al